nuevamente ya con ustedes en una transmisión más. Gracias por acompañarnos ya hoy, martes 27 de junio del año 2023. El día de ayer estuvimos haciendo un análisis en la cual llegamos a compartirles, pues, la conclusión eh, que su servidora tiene con respecto a las situaciones que se dan en materia de seguridad. Ayer hicimos un análisis de la protesta que han realizado familias en la fiscalía ante la falta de solución por parte de las autoridades. Y en este análisis ustedes recordarán que les mencionaba que pues muchas ocasiones hemos cometido el error de creer que es una cuestión de género y que a lo largo del tiempo, bueno, pues se han desarrollado diversas políticas públicas en las cuales pues se han creado fiscalías especiales de la mujer, fiscalías contra la violencia, direcciones, secretarías, institutos y demás. Sin embargo, a pesar de todo este aparato gubernamental y burocrático que se ha creado, la situación sigue en incremento. No vemos los resultados que se esperan. Y dentro de este análisis, en realidad, llegamos a la conclusión que más que un tema de género, en realidad es un tema este, de clase, es un problema de clase. Hicimos la comparación, ¿no? De cómo se mueve todo el aparato gubernamental cuando desaparece una persona, pues, de renombre, una persona económicamente bien posicionada, aquellos que aparecen hasta en las revistas sociales de élite, y pues no dejan de mover en todo este aparato hasta que lo encuentren. Les planteaba una situación que se dio en el 2018 cuando un joven con sus compañeros habían salido a la laguna y bueno, hasta helicópteros y embarcaciones movieron hasta que dieron con las personas, ¿no? Les puse otro ejemplo de cuando se dio el aviso de que habían secuestrado a una chica que estaba en una escuela particular también de renombre, en cómo se movieron todas las autoridades hasta que afortunadamente dieron con la joven. Sin embargo, esto no sucede cuando una familia de escasos recursos va a las autoridades a solicitar el apoyo por la desaparición de un ser querido. El tema aquí no es una cuestión de género, el tema aquí es una cuestión de clase. Y hoy voy a hacer otro pequeño análisis en relación a lo que se da con las luchas que han iniciado ya las familias que viven en zonas no municipalizadas, en donde hemos visto que por años y administraciones anteriores nunca han sido una prioridad para los gobiernos atender las necesidades de la gente. No se ha visto el compromiso por hacer valer un derecho constitucional en el cual dice que todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Hombres y mujeres somos iguales y ahí en la ley dice que debemos ser tratados por igual, que se nos deben respetar nuestros derechos y nuestras garantías por igual. Ante la ley no hay hombres y mujeres de primera, no hay hombres y mujeres de segunda. Sin embargo, son los servidores públicos quienes han ignorado esto y hemos visto cómo se inclinan siempre para atender las peticiones, las demandas de la oligarquía, de los grandes empresarios, de los grandes inversionistas, cosa contraria a lo que se da con el pueblo. Ustedes saben que ya a raíz de esto, el pasado 10 de abril inició una organización de diversas colonias no municipalizadas que han buscado el acercamiento con las autoridades para que sean estas quienes revisen la situación en la que se encuentra cada una de las colonias y les den el acompañamiento para poder pues acceder en primera instancia a su certeza jurídica, a que cada una de estas familias pueda contar con su título de propiedad y una vez que la mayoría de las familias de las colonias tengan su documento que acredite su propiedad, pues puedan hacer los trámites necesarios para que se regularicen los predios. Sin embargo, en un principio las autoridades ignoraron este movimiento,
Es necesario recordar que tuvieron que hacerse varias movilizaciones. La primera fue el 10 de abril, la segunda fue el 15 de abril, la tercera fue el 17 de abril, el 22 de abril. Fue hasta que ya este movimiento había crecido, que ya se había decidido hacer una acción contundente, dejando muy en claro que lo que menos se ha buscado es perjudicar a terceros, pero que dada la sordera de las autoridades, pues se tenía que recurrir a una manifestación y todos saben que esta estaba considerada en el único punto en donde las autoridades se preocupan por cuidar que haya orden, en el único punto en donde las autoridades cuidan a toda costa que no se trastoquen intereses económicos. Y sí, estoy hablando de la zona hotelera, porque bueno, estas colonias por mucho tiempo han realizado manifestaciones en diversos puntos de la ciudad, incluso habían cerrado las vías, la entrada de Yucatán a Quintana Roo, sin obtener pues el compromiso y las respuestas de las autoridades, lo que siempre había pasado, mandan al secretario del secretario a escucharlos y a ofrecerles promesas de atención que nunca se habían concluido. Obviamente esto era por la falta de información, de sustento legal y sobre todo de organización y unidad, algo que en esta ocasión se había dado y como este movimiento había crecido, pues ya había la decisión de pues una acción en el kilómetro cero en la entrada a la zona hotelera. Al enterarse las autoridades de ello, pues inmediatamente reaccionan y dicen, esto no puede ser. O sea, por mucho que intentaron dividir a las colonias, por mucho que intentaron ofrecerles pues otras dádivas, otras alternativas con tal de que ya no siguieran en esta unidad y no se logró, fue que esta presión hizo que por fin se llevara a cabo una reunión el pasado 19 de mayo en Corales, en donde estuvieron presentes autoridades del gobierno del estado, del municipio, representantes de la federación y representantes de la Comisión Federal de Electricidad, en donde se llevó a cabo un compromiso por llevar mesas de trabajo colonia por colonia. Sin embargo, pues ustedes que han seguido estas transmisiones están más que enterados de que pues no hubo un compromiso como tal, solamente se llevó a cabo la primera reunión y posteriormente las autoridades empezaron a hacer reuniones en la SEC, aquí en la Bonampak, lo cual pues es completamente diferente a lo que se había acordado. Esto generó que, pues obviamente las familias que habían buscado este diálogo tuvieran que volver a organizarse y pues para hacer cumplir el compromiso se tuvo que llevar a cabo pues una manifestación en la cual ustedes habrán visto en las transmisiones, pues lo primero que hizo la autoridad municipal fue mandar a los policías pues para amedrentar este movimiento que es pacífico y justo, porque en realidad lo único que estaban pidiendo es que se cumplan los compromisos que se habían hecho. Sin embargo, ya estando en la manifestación, es importante mencionar que ahí en las transmisiones ustedes pueden observar que las personas estaban pues enojadas ante la falta de cumplimiento y seriedad de las autoridades y cada uno de los ahí presentes externaron su sentir y su enojo y su descontento. Así que por mucho que trataron de desvirtuar este movimiento y decir que son gente manipulada, en el video ustedes pueden ver que no es así. La gente que llegó pues lo hizo de manera consciente y pues con justa causa. Pero gracias a esta organización y este movimiento que se dio, se pudieron retomar las mesas de trabajo. Sin embargo, pues ya últimamente hemos visto que empiezan las autoridades a faltar a estos compromisos. Yo no sé si esperan que haya otra organización para recordarles que pues todos los mexicanos son iguales ante la ley y que merecen el mismo respeto, trato y compromiso que se da con otras personas. Y comencé con este resumen de los hechos porque hoy voy a hablar justamente de algo que se da aquí en el mismo municipio ante una situación similar, pero con resultados diferentes. Es decir, hemos visto la dificultad, las trabas, las excusas y los pretextos que han presentado siempre para no atender a todas las familias que viven en las zonas no municipalizadas de aquí de la zona norte. Sin embargo,
en la misma situación también se encuentran otras áreas no municipalizadas, bueno, aparentemente, o propiedades de ejidatarios que estos los venden, al igual que se les vendió a las familias que viven de este lado, pero la diferencia es que quienes compran en la zona sur, como es, por ejemplo, la Guayacán, pues ahí son grandes empresarios, inmobiliarias, desarrolladoras, a quienes pues no se les ponen las mismas trabas que se les pone al pueblo para poder regularizar sus predios. Entonces aquí volvemos al análisis de que la ley no la están respetando, no están trabajando las autoridades con justicia para el pueblo. En realidad aquí están sirviendo únicamente a los intereses de la oligarquía, de los empresarios, de quien tiene el dinero. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Si ellos me quieren decir que no es cierto, ¿cuál es la diferencia de que en la Guayacán, que también son terrenos ejidales, ahí sí se puede invertir? Hemos visto el interés de las autoridades por mejorar esa área, por bajar recursos, y sin embargo, de este lado, pues solamente pretextos, justificaciones y argumentos. Y bueno, en realidad, aquí, ¿qué es lo que nos dejan muy en claro? Que como pueblo no tenemos otra vía y otra alternativa más que la unidad, la organización y la lucha, si es que queremos que se nos haga justicia. Porque si no, pues vemos que las autoridades nuevamente nos vuelven a dar a tole con el dedo. Y menciono esto porque, bueno, yo les decía hace un ratito, que efectivamente se retomaron las mesas de trabajo, sin embargo, no se han concluido con todas las colonias y ya en la última semana las reuniones han sido, pues ya no como se dieron inicio, las autoridades no han llegado, solamente se han justificado, han pedido reprogramar las acciones, pero mediática y políticamente ya el ayuntamiento empieza a hacer visita en un listado de obras que se van a iniciar en ciertas colonias no municipalizadas. Pero es importante retomar que si ese compromiso ya se hizo, ya se publicó, bueno, pues ahora es momento de enfocarse en las demás colonias que aún no han sido atendidas. Aquí es donde pues entra nuevamente el mensaje a la ciudadanía que si ya se logró la reunión con las autoridades gracias a la unidad de las personas, este, ya se logró que haya un segundo compromiso, pues aquí nos dejan claro qué es lo que se necesita hacer para que estas autoridades cumplan con sus responsabilidades y obligaciones para todo el pueblo. Porque, insisto, del lado de la Guayacán, que también son terrenos ejidales, que también pues los propios ejidatarios han vendido, ahí se les dan todas las facilidades, ahí sí se pueden regularizar predios, ahí sí se puede municipalizar, ahí sí se pueden meter servicios, pues esto nos deja muy claro que de este lado de la población también se puede, lo único que no hay es voluntad política. ¿Por qué? Porque la mayoría de los servidores públicos, pues, son clasistas. En realidad, no le interesa el pueblo, les interesa quedar bien con los grandes empresarios, con las inmobiliarias, con quien tenga el dinero para pagar por ello, porque hemos visto que ahí sí están las facilidades, mientras aquí son las trabas y es el pueblo el que tiene que estar peleando. Y esto, pues lo voy a tratar de enlazar un poquito con los temas que hemos estado manejando desde la semana pasada. Les he hablado de la importancia de como pueblo informarnos, documentarnos y participar, de conocer y tener muy claro qué es la política, de entender qué son las políticas públicas y de, pues, cuidar que los servidores públicos pues sean personas comprometidas con el pueblo, que estén dispuestas a hacer valer la ley, que no sean pues los que han estado por muchos años, que sabemos y presumen, sobre todo quienes ahorita ostentan cargos como asesores de algunos servidores públicos que presumen de experiencia y que sabemos que desafortunadamente tienen un pensamiento arraigado priista y que no se puede esperar un cambio
cuando han estado en la política por muchos años y hemos visto que siempre están enfocados en hacer políticas públicas que favorezcan única y exclusivamente a los de la clase alta, a los oligarcas, a los grandes empresarios, a quien tiene recurso. Estamos en un momento crucial. Viene un proceso ya y ustedes pueden ver ya por todas partes a los diversos servidores públicos promocionando su imagen, disfrazados de promocionar su trabajo. Los vemos ya en los tianguis, los vemos ya en los domos haciendo ejercicio, los vemos pues visitando casa por casa hablando de los programas sociales que actualmente tiene el gobierno, pero que realmente, si nos ponemos a analizar qué han hecho en beneficio de la población, ¿cuál sería la respuesta? Y aquí es en donde nosotros tenemos que llegar a ese análisis y decir, hoy, ¿queremos que esta misma situación siga o queremos que ya haya una nueva generación de funcionarios públicos que realmente entiendan las necesidades del pueblo, que realmente estén comprometidos en hacer valer la ley? Insisto, porque actualmente pues los servidores públicos solamente cuidan los intereses de los grandes empresarios. Y les quiero compartir algo. A muchos están confundiendo la política con los procesos electorales y la importancia que tienen algunos partidos políticos. Desafortunadamente, nos guste o no, nuestro sistema en México se rige precisamente por los gobiernos que llegan a través de un proceso democrático en las elecciones y para poder llegar a este proceso democrático, pues tienen que venir de algún partido político. Aquí el tema está, es que los partidos políticos realmente, si lo analizamos, pues no son malos. Quienes no son los buenos son aquellos que surgen de estos partidos, en donde desgraciadamente con el paso del tiempo y la poca participación ciudadana, pues se contaminan y ya estos partidos se vuelven pues más bien una marca y propiedad de unas cuantas familias que son los que nos han gobernado por muchos años. El caso de Quintana Roo es muy peculiar. Aquí quienes no conocemos a quienes han gobernado. Son familias y los hemos visto no solamente en un partido, sino que estas mismas familias se reparten en otros partidos políticos y que lo único que ha sucedido es que cambian de cargos, pero pues son los mismos que nos están gobernando. Y ahora, pues nos está gobierno un partido que nos vendió la esperanza del cambio y que pues desafortunadamente quienes están al frente de este partido pues van en sentido contrario a lo que es la cuarta transformación. Si ustedes han tenido la oportunidad de conocer el trabajo del presidente, de escuchar sus discursos, Morena no surgió para continuar con lo que veníamos combatiendo, continuar con esos mismos vicios y prácticas del PRI, del PAN, del PRD. Morena surgió para hacer la diferencia. Y aquí la pregunta es, ¿cómo podemos pensar en una diferencia cuando aquellos que combatíamos, pues hoy les están abriendo las puertas en nuestro partido y son quienes están ocupando los cargos públicos? Por ello, pues no es raro ver que en Quintana Roo no ha llegado la cuarta transformación. Por eso no nos extraña que en Quintana Roo no se dé ningún cambio en favor del pueblo. Las políticas públicas se siguen enfocando única y exclusivamente en cuidar los privilegios de quienes más tienen. Aquí es donde, pues sí, les quiero hacer la pregunta en cuanto a lo que viene a continuación, ¿no? En un próximo proceso electoral en donde, les digo, los mismos servidores públicos que actualmente están gobernando y que no han generado un cambio, que no han aplicado justicia, que no están trabajando para el pueblo, pues son los que están buscando nuevamente otro cargo para seguir en ello. Pero ¿qué es lo que se necesita? Si esto se sigue dando, la cuarta transformación pues va a seguir viniendo más lenta todavía de lo que ha venido dándose. Como dice Paco Ignacio Taibo, ¿no? La cuarta transformación viene peor que un elefante reumático. ¿Por qué? Porque las personas que se encuentran justamente al frente del gobierno y que no tienen pues ese compromiso con el pueblo. Mientras sigan habiendo servidores públicos que solamente se preocupen por defender
en su puesto por beneficiar a los oligarcas, a los que tienen dinero, en lugar de poner en primera instancia los ideales y el beneficio del pueblo, pues ¿cuál cambio? ¿Cuál cuarta transformación? ¿Y qué debemos de hacer ante esto? Pues lo que hemos aprendido en estos últimos meses de lucha del pueblo, que tenemos que seguir organizándonos, que tenemos que seguir uniéndonos y que tenemos que seguir exigiéndoles a las autoridades que cumplan. Vuelvo a hacer la comparación. Si es posible que en la Guayacán se puedan regularizar los predios, si es posible que en la Guayacán se pueda invertir, si es posible que se puedan eh, llevar recursos, agilizar los trámites, facilitar los trámites, pues lo mismo que se haga de este lado, que todas las familias sean tratadas por igual, no los empresarios por encima del pueblo, que todas las personas accedan a su derecho constitucional de una vivienda digna. Y pues bueno, en realidad aquí sí les quiero compartir una frase, dice, el buen juez por su casa empieza. Y aquí es el momento de analizar ya como ciudadanos, independientemente de la persona o del partido con el que uno simpatice, porque pues no se trata de dividirnos por partidos, por colores, sino que es momento de analizar realmente ahorita los personajes que van a buscar en este proceso de elecciones es quiénes son, de dónde vienen, cuál es su ideología, qué propuestas tienen, cuáles son los resultados, porque hemos comentado hace un ratito que la mayoría de los que van a buscar un cargo público son los que ya están como servidores públicos. A la gente nos toca, al pueblo nos toca empezar a entender la importancia y el valor que tiene para generar un cambio el participar en un proceso democrático como son las elecciones, pero sobre todo entender muy, muy, muy bien el valor de nuestro voto. Allá está la clave. De nada sirve quejarnos en las redes sociales de los malos políticos, de la situación en la que estamos, en que no están cumpliendo las promesas, si nosotros no hemos entendido el valor de nuestro voto. Porque no nos extrañe, muchos de los programas sociales que hoy están implementando, Mujeres Vida y ahorita Mujer Empoderada y las tarjetas y demás, son programas que están promoviéndose con una visión de captar a la gente. Esto lo hemos visto por mucho tiempo, ¿no? Cómo se condujo el Partido Verde y cómo se hizo de su militancia con los programas de despensa que daban y que muchas veces las personas pues ni siquiera leen lo que firman y no duden que hay muchas personas afiliadas al Partido Verde y ni siquiera lo saben. Sin embargo, ¿qué pasaba en cada proceso electoral? Tienen que votar por el Partido Verde porque si llegamos a perder estos programas se pierden y ya no vas a recibir tu ayuda. O la compra del voto. Cada vez que viene un proceso electoral empiezan a pedirles a las jefas de colonia que reúnan mínimo a 10 personas con sus INES y les dan una cantidad de dinero por hacer esto. Y la gente inocentemente lo hace porque, bueno, dices 500,000 pesos me sirven para el día, pero su voto vale muchísimo más que los 500 o 1,000 pesos que te duran un día, 2 días, 3 días. El momento en que tú le otorgas el voto a un servidor público es momento de recordar, quien paga para llegar, llega para robar. Ese dinero que a ti te dan, que te hacen creer que es una ayuda, no es más que darte un granito de arena de lo que tú pagas de impuestos. No sale de la bolsa de nadie, son de tus impuestos. Pero eso sí, en el momento en que tú le diste el voto a ese servidor público que se atrevió a comprarlo, lo has empoderado y lo has autorizado para seguir saqueando las arcas del gobierno. Lo has autorizado para seguir sirviendo y defendiendo los intereses de los ricos, de los empresarios, de los oligarcas. Lo has empoderado para seguirte empobreciendo. Porque sí, a los pobres nos incrementan los impuestos, a los pobres nos dejan en el abandono y en la incertidumbre, porque no nos cumplen con lo que nosotros tenemos como derecho. A los pobres nos perjudican para beneficiar a unos cuantos y sus premios, pues es además de servirles a otros, de beneficiarse, pues ganar
lo que hoy por hoy gana un servidor público. Entonces, si nosotros queremos un verdadero cambio, si nosotros queremos una mejor calidad de vida, si nosotros queremos justicia, tenemos que ser nosotros quienes demos ese primer paso. ¿Y cómo? En primer lugar, informándonos. En segundo lugar, conociendo nuestros derechos, conociendo las obligaciones de los servidores públicos, uniéndonos y haciéndonos respetar, hacer valer lo que la ley dice. Así es como vamos a generar los cambios. Y bueno, ahorita ya empezó un movimiento en las colonias no municipalizadas, pero pareciera que las autoridades le van a apostar a lo de siempre, al olvido, a que la gente empiece a bajar la guardia, a que la gente se distraiga nuevamente en sus actividades y que, bueno, puedan terminar esta administración sin cumplir las promesas acordadas. Entonces aquí la invitación a todas y a cada una de las colonias a no perder esa unidad, a no bajar la guardia. Recuerden que finalmente, si esto se mantiene, el beneficio va a ser para sus familias. Si esto se desarticula, si ahorita los distraen con las tarjetas, con las despensas, con los apoyos, con el dinero, ¿quiénes son los únicos perjudicados? Aquí el mensaje del día de hoy es, pues, comprobar que es una falacia el que las zonas no municipalizadas, pues, no se puedan regularizar. La prueba más grande, pues, allá están los terrenos de la Guayacán. Me voy a permitir leer los comentarios. Dice Conchita Carrillo, buenas noches, maestra, muy buenas noches, Conchita, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Daniel Barrera Camargo, buenas noches. Queda demostrado que las autoridades tienen cerrados los ojos a los problemas reales o quieren mirar a otro lado cuando se trata de cumplir con sus obligaciones. Pero cuando ven que la gente ya está cansada de esperarlo y solo cuando realicen movimientos es entonces cuando se acuerdan que deben de buscar soluciones. Así es, Daniel Barrera Camargo. La verdad es que los servidores públicos están acostumbrados a ignorar a quienes son sus jefes, al pueblo. En realidad, están más preocupados por cuidar los intereses económicos. Y miren, les voy a poner un ejemplo, algo que se dio hoy y que ustedes pueden darse cuenta que ningún medio de comunicación ha dicho nada. Yo hace un ratito me demoré en entrar porque estaba viendo unos videos de las transmisiones que se llevaron a cabo el día de hoy. En la Ciudad de México hubo una manifestación y esta se extendió en algunos otros estados de un grupo de personas, no sé muy bien, ahí sí no sé exactamente qué asociación o qué organización sea, pero bueno, están defendiendo, em, se están defendiendo ante los desalojos que se están dando. Ustedes saben de las fraudes inmobiliarios que se dan. Quintana Roo y específicamente en Benito Juárez, ustedes buscan en las redes y son más comunes de los que nos imaginamos. ¿Qué sucede? Una persona, pues bueno, adquiere un crédito para poder acceder a su vivienda, que también ya hemos dicho que estos créditos en realidad pues muchas veces las familias han tenido que recurrir a juntar dos créditos entre las parejas o solicitar un crédito bancario adicional para poder cumplir con lo básico para una vivienda, que en comparación a en años anteriores, las viviendas son muchísimo más caras de lo que realmente valen. En donde cuando uno adquiere este crédito, tú ya estás comprometido a pagar hasta por 28 años este crédito, en donde al menos los 25 primeros uno solo está pagando interés, 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 y es hasta los últimos años en donde se empieza a dar un abono a capital. ¿Qué es lo que pasa? Desafortunadamente en Quintana Roo tenemos un problema en donde las autoridades no han entendido la situación del pueblo, no han buscado estrategias que se generen, en donde se generen oportunidades de otro tipos de empleo, en donde puedan tener mayor certeza los trabajadores. Realmente aquí en Benito Juárez dependemos demasiado del sector turístico y hemos visto que en tiempos de fenómenos meteorológicos como los huracanes o ahora con la pandemia, cuando este sector se ve afectado, pues por ende se afecta la gran mayoría de la población porque quedamos en incertidumbre. Y obviamente
Al darse esta situación y al haber demasiada gente buscando empleo, pues se empobrece la mano de obra y pues uno tiene que aceptar empleos en donde no tienes una estabilidad económica ni laboral. Entonces, cuando empiezan los problemas económicos y dejas de pagar estos créditos de vivienda, pues no tarda mucho y pues vienen los juicios en donde además a través de la corrupción con algunas autoridades se dan los fraudes procesales y vienen los desalojos de estas viviendas. Y ustedes pueden ver, insisto, en las redes sociales que cada vez hay más desalojos en donde pues día a día llegan servidores públicos a desalojar a las familias. Ante esto, en la manifestación que vi hoy, hace un ratito, se llevó a cabo en la Ciudad de México y también hubo una aquí en Cancún, lo que están buscando es que parece ser que es el Banco Santander, hablaban de Secoe, si no me equivoco, o algo así, pues son los que se están apropiando de estas carteras vencidas. ¿Y qué sucede? Bueno, a los que acceden a esta vivienda, sí los obligan a querer pagar el finiquito de esta propiedad. Sin embargo, cuando les retiran sus propiedades y ya las carteras pasan al banco, pues ya estos las ofertan pues, a un costo menor, ¿no? Entonces, lo que piden las familias es, pues, justicia, que se aplique la ley, que se les dé las oportunidades, que se les den las facilidades de poder recuperar sus viviendas y no que se hagan, pues, todos estos fraudes procesales que al final de cuentas solamente están beneficiando, entiendo en las transmisiones, pues, a este banco, pues, es español, el Santander, ustedes lo conocen. Y ustedes, les digo, vi la transmisión en México y vi que hubo una aquí en Benito Juárez. Yo pregunto si algún medio mm, periodístico, algún reportero sacó esa nota, pasó desapercibido. Pues obviamente quienes se han manifestado estuvieron en las instalaciones de Santander Secoes. Pero ¿qué hubiese pasado si en lugar de manifestarse ahí, se hubiesen manifestado en la zona hotelera? Tendrían a todos los medios de comunicación encima y a las autoridades tratando de intervenir con los responsables del banco para que haya un diálogo, se dé la apertura y bueno, se lleguen a las negociaciones que se tengan que llegar. Nada más para que veamos la diferencia en cuando se tocan intereses económicos, cómo se mueve todo el aparato gubernamental. Pero cuando se trata de una situación del pueblo, simple y sencillamente se ignora y pasa desapercibido. Entonces aquí, pues sí, como bien dices, Daniel, pues no nos queda más que seguir en unidad y tener que movilizarse cuantas veces sea necesario hasta que las autoridades decidan impartir pues todo en apego a la justicia. Lo único que ha buscado el pueblo es justicia, nada más. Gracias por tu comentario, Daniel Barrera Camargo. Te mando un fuerte abrazo. Ceci Kaor dice, la gente está tan desinteresada en escuchar sobre los procesos electorales que simplemente se van con los nombres que les suenan conocidos, pero no tienen ni idea de que realmente nunca han realizado un trabajo correcto y solo buscan brincar de puesto en puesto para seguir viviendo de los recursos públicos. Ceci, pues es que esta es la situación a la que nos han llevado. Fíjate, a veces he llegado a creer que el mismo gobierno conservador se encargó de hacer muy bien su trabajo de enajenarnos. Date cuenta cómo promueven mucho los partidos de fútbol, cuánta difusión no le dan y bombardeos constantes en los medios de comunicación, las telenovelas, los cuentos de hadas, los programas en donde nos venden la esperanza de que algún día vamos a cambiar y que vamos a vivir nuestro famoso cuento de hadas. Y agrégale que mientras nosotros estamos distraídos en esta parte, nos están perjudicando porque nuestra hermosísima Constitución la han ido desmembrando con el paso de los años, de tal forma que nos han ido quitando muchos derechos y han violentado nuestros derechos y pues nos damos cuenta que no se cumple con lo que dice la ley, ¿no? Te voy a poner un ejemplo claro, los derechos laborales. Jornadas de trabajo no deben de exceder más de las 8 horas. En los salarios dignos no se respetan, no existen los salarios dignos. Y esto nos hace como mexicanos, al no estar enterados,
caer en esto, en que la misma necesidad nos hace trabajar más de 8 horas, aceptar salarios risorios que no alcanzan para una familia y que pues terminan agotándonos, estresándonos y que al momento de llegar a casa te enfrentes con los problemas de que no hay para darles de comer a los niños, no hay para atender las necesidades de la escuela, no hay para atender las necesidades de salud. O sea, estamos pensando en cómo solucionar nuestros problemas y vivir el día a día, que descuidamos lo más importante, que ya no estamos informados, que no participamos exigiendo nuestros derechos, exigiendo a las autoridades que cumplan, que pues realmente esta enajenación, que es lo ideal, pues para que estos malos servidores se conserven en el poder. ¿Y cuál es su forma de permanecer en el poder? Las viejas prácticas que hoy estamos viendo día a día. ¿Qué es lo que vemos constantemente en las redes sociales? Aquellos que van a aspirar a un cargo están apegadísimos a las autoridades. Ahí vemos a la gobernadora con su séquito de funcionarios públicos municipales, estatales, em, incluso diputados locales, diputados federales atrás de ella, y esto es una forma de promocionar su imagen y de empezar a meternos el chip de que ellos van a ser los futuros aspirantes a un cargo público. Los medios de comunicación que hablan todo el tiempo de encuestas, que quién sabe quién las paga, en donde pareciera que los únicos que pudiesen gobernar son los que hoy nos están mal gobernando. Y llegado al proceso electoral, pues ahí la gente, pues que ya está harta de esta situación y que no ejerce su derecho de salir a votar, pues siempre terminamos votando por el menos peor. Eso creemos, pero realmente aquí no hay un menos peor cuando todos sirven al mismo gobierno. Si vemos cómo todos se alinean, hemos explicado que aquí no tenemos una oposición. Veamos solamente el cabildo del ayuntamiento de Benito Juárez. Todo se pasa por unanimidad. Vemos a la presidenta del partido del PAN pues, tomándose fotos con la gobernadora, con los diputados locales. No hay un contrapeso real, no hay un partido que defienda los intereses del pueblo. Simple y sencillamente buscan llegar a arreglos y acuerdos pues para permanecer. Y pues las mismas viejas prácticas de siempre. Ahorita todo mundo abrazando bebés, todo mundo visitando los tianguis, todo mundo utilizando, fíjense, la necesidad de la gente para promocionarse. Hace unos días leí una nota en donde cuestionan los médicos a nivel federal que esa mala práctica de usar los servicios médicos para promocionar la imagen de algún aspirante a algún cargo público, lejos de beneficiar a la población, perjudica realmente a toda la población. Es decir, en el momento en que ellos empiezan a ofrecer las cirugías por cataratas, bueno, la gente ya no recurre a los hospitales públicos, por lo tanto, la demanda disminuye y en el momento en que se tiene que hacer el análisis del presupuesto para este tipo de cirugías, pues ya no hay tal demanda, ya mermó. Entonces, sí afecta en cuanto a la asignación de recursos públicos para el sector salud. ¿Nos damos cuenta qué tan importante es esto? Y sin embargo, la gente, pues, no se da cuenta y terminamos agradeciéndole al servidor público que nos ha perjudicado en materia de salud a toda la población. Y así les puedo decir que muchos de los hoy funcionarios públicos se la han pasado dando medicamentos, dando láminas, dando despensas para promocionar su imagen. Pero es momento de que el pueblo nos informemos y nos demos cuenta que esto tiene que cambiar. Insisto y voy a recordarlo mucho. Aquel que paga para llegar, llega para robar. Entonces, pues ahí está la situación. Gracias, Ceci, por tu comentario. Te mando un fuerte abrazo. José Alberto Aquino Gómez, saludos, maestra. Saludos, Aquino. Qué gusto que nos estés acompañando en esta transmisión. Elizabeth López Santos, bonita noche. Excelente los temas que ha planteado en este video. Están muy bien explicados y es la primera vez que escucho a alguien hablando de forma real. Siga así. Elizabeth, muchas gracias por tu comentario. La verdad es que sí es importante que diéramos a conocer esto. Ya en Benito Juárez, en Quintana Roo, estamos tocando fondo. La situación que vivimos,
la imagen en la que se encuentra vamos a hablar ya de nuestro municipio, nuestro estado, un desorden total, un caos total, calles en pésimas condiciones, semáforos que no funcionan, la inseguridad que cada vez está peor, son consecuencias precisamente de los malos servidores públicos que tenemos, que pues únicamente se preocupan por permanecer en un cargo público y por ello pues están al servicio de los grandes empresarios. Y esto pues nos afecta a todos como pueblo. Entonces la intención de estos análisis es compartir un poco esta información y pues tratar de invitar a la ciudadanía a ser parte del cambio. Y lo hemos demostrado últimamente, la unidad eh, nos han quitado la esperanza, pero la unidad que se dio en estos últimos meses, que logró que las autoridades volteaban a ver, es un gran ejemplo. Y lo que siempre le he tratado de compartir con las personas, que tenemos que aprender de ellos. Si logramos esto de manera unidos, pues vamos a seguir uniéndonos para lograr más, para lograr tener un municipio digno, para lograr tener un mejor estado. El mismo presidente de la República lo ha dicho. Es increíble que siendo Quintana Roo el gran estado turístico que es, que aporta cerca del 2% del Producto Interno Bruto, lo que se va a la federación, pues esté en estas condiciones. Cada vez más riquezas, más divisas llegan a nuestro estado, pero se quedan en unas cuantas manos y aquellos que hacen posible que este recurso llegue, pues vivan en condiciones cada vez peores de inseguridad y de injusticia social. Esa es la intención de estos análisis y gracias, Elizabeth, por acompañarnos en esta transmisión. Pues prácticamente ese es el análisis que quería compartirles esta noche. Yo, como cada noche, les agradezco mucho su compañía, su tiempo, sus mensajes. Les pido ayúdenme a compartir estos medios, estas transmisiones que estamos haciendo. Y también quiero aprovechar recordarles que si no tienen la oportunidad de ver estos videos en vivo, pueden ver las repeticiones en YouTube, en la página de Revolución de Conciencias en Cancún, en un espacio que ustedes tengan. Este también, pues es su espacio. Si tienen algún tema en particular que les gustaría que analizáramos, con mucho gusto lo podemos hacer. Y pues prácticamente eso es todo por hoy. Yo quiero agradecerles su compañía y sus mensajes. Perdón, antes de terminar de despedirme, dice Carla Canul, buenas noches. ¿No sería necesario que regalaran cosas si hicieran un trabajo real durante el tiempo que estén en el encargo? La gente los conocería por su trabajo y hablarían bien de ellos. No que en sus encuestas amañadas la misma gente reniega y comenta que nadie los quiere y solo sus bots son los que las alaban. Carla, completamente de acuerdo contigo. Si los servidores públicos hicieran un buen trabajo, pues no tendrían por qué pagar. La misma gente les daría la oportunidad de seguir en los encargos. Tenemos un gran ejemplo, el mismo presidente de la República, que ha generado un cambio, pese a haber recibido un país como lo recibió, que ha sido saqueado por más de 80 años, ha generado un cambio en beneficio de la población. Y hemos visto constantemente en las redes sociales y en diversos medios cómo le piden que se reelija. Sin embargo, pues este señor tiene una ideología muy clara y él está en contra de la reelección, pero lo que tú acabas de mencionar es cierto. Si nuestros servidores públicos realmente hicieran un buen trabajo en beneficio del pueblo, pues no tendrían por qué estar comprando votos ni pagándole a la gente ni dándole dádivas para que los apoyen en otro proceso electoral. Por sí solo su trabajo hablaría y esto sería muchísimo más digno y esto nos permitiría tener un mejor Benito Juárez o un mejor Quintana Roo. Completamente de acuerdo contigo. Y eso pues no es exclusivamente de aquí de México, lo hemos visto también en otros países. El señor Pepe Mujica es un señorón que gobernó con el ejemplo, con humildad y que pues el mismo pueblo eh, pues le pidió, ¿no? Y él, en un discurso que dio justamente en una entrevista que tuvo con, si voy a hablar ya de Mario Delgado del Partido de Morena, lo dijo, o sea, tienen que cuidar que los servidores públicos hagan un buen trabajo. Y es así como no solo la militancia, sino toda la población
les va a dar el respaldo que requieren para aspirar a otro cargo público. Ahí estuvo el mensaje. Entonces, lo único malo es que los servidores públicos pues escuchan lo que les conviene y lo que no, simple y sencillamente hacen como que la Virgen les llama. El mismo presidente en la mañanera lo ha dicho, y pues sugirió a los conservadores, a los neoliberales, un ejercicio que yo insisto, este ejercicio se debe ampliar y se debe llevar a cabo a todos los servidores públicos, incluyendo a los servidores del partido de Morena. Cuando les dice hay que regresar a la época en las que se hacían planas, una plana, 10 planas, 100 planas, y les dice, el pueblo sí existe, el pueblo sí existe. La democracia es el poder del pueblo. Al pueblo, el pueblo es primero, por el bien de todos, primero los pobres. Aplicar los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Entonces, pues si todos los servidores públicos se apegaran a esto y simple y sencillamente hicieran valer la ley, pues otro cantar sería. Como bien dice Carla, pues no tendrían por qué estar pagando para que la gente les apoye. Pues prácticamente creo que ahora sí son todos los comentarios. Yo quiero darles las gracias y me despido por hoy, no sin antes desearles que tengan... ¡Ay, perdón! Quiero agradecer a Elizabeth López Santos, que es una nueva seguidora. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Elizabeth, este es tu espacio. Si tienes algún tema que te gustaría que abordáramos, adelante. Si tienen alguna opinión respecto a lo que digo, pues también aquí es un espacio de debate público y está a sus servicios. Gracias por acompañarnos, Elizabeth. Es un gusto que estés con nosotros. María del Rosario Cáliz Izquierdo, Juan Coral, gracias por compartir, Juan. Francisco Colín, gracias por acompañarnos. Citlali Romero Cáliz, muchas gracias por tu compañía. Y Marque González, pues gracias a ustedes por su espacio, su tiempo. Y ahora sí me despido, no sin antes desearles que tengan una excelente noche, un feliz descanso y nos vemos mañana en una transmisión más. Que descansen. Adelante, mujeres de la tierra, luchemos por la liberación, unidas contra el imperialismo, unidas en la revolución. Si pariendo sembramos los caminos, si pariendo poblamos las naciones, sembremos coraje en nuestros hijos, bravura y fe en sus corazones. Adelante, mujeres de la tierra, luchemos por la liberación, unidas contra el imperialismo, unidas en la revolución. Romperemos las cadenas que nos atan, luchando unidas venceremos. De pie, latinoamericanas, mujeres del Asia y africanas. Adelante, mujeres de la tierra, luchemos por la liberación, unidas contra el imperialismo, unidas en la revolución. Ayudemos en la lucha a nuestros hombres, enseñémosles si fuera necesario. Hagamos de nuestros compañeros futuros revolucionarios. Adelante, mujeres de la tierra, luchemos por la liberación, unidas contra el imperialismo, unidas en la revolución. Si en la lucha desigual nos acontece que nos maten a un hijo guerrillero, recuerde el opresor que nuestro